Vamos a comenzar con la asignatura Anatomía Veterinaria 1 de este primer cuatrimestre. Vamos a hablar qué es la anatomía. Es una rama de la biología que se encarga de la morfología, estudia la estructura, la forma, las relaciones, el tamaño que tienen las distintas partes y órganos del cuerpo. Significa la palabra separar cortando, realizar, lo vamos a estudiar con la disección del cadáver, es decir, vamos a realizar disecciones de cadáveres. Las divisiones que tenemos que hacer hincapié nosotros es la anatomía comparada, veterinaria. También existe una anatomía humana, que está dentro de las anatomías especiales, y también otros autores la separan como anatomías macroscópica, microscópica y del desarrollo. Los métodos de estudio de la anatomía tenemos un método descriptivo, sistemático, topográfico. El descriptivo es, justamente lo dice la palabra, describir, ¿sí? Desglosar un órgano, por ejemplo un hueso, explicando sus distintas partes. Sistemático hace más referencia a los distintos sistemas o aparatos, como el aparato digestivo, respiratorio. Topográfica es un método de estudio más por regiones. Por ejemplo, podemos hablar de los miembros, torácico, pélvico, que vamos a nombrar hoy. Podemos hablar de la región del tronco del animal, la región del cuello, de la cabeza. Eso es un método de estudio topográfico. Aplicada es hacer referencia más a hablar de una anatomía que nos sirva o que nos sirva de modelo, digamos, para relacionarlo con algo más específico de la carrera, es decir, con cirugía, con traumatología, con radiología, ¿sí? Es hacer una anatomía aplicada. Radiográfica es otro de los métodos de estudio, analizar radiografías, por ejemplo, y bueno, analizar en la imagen qué partes anatómicas se están reconociendo a una determinada región del cuerpo o a un determinado órgano. La organización estructural para llegar al individuo es partir desde las células, el conjunto de células me forman un tejido, el conjunto de tejidos me forman un órgano, y los distintos órganos pueden estar agrupados o están agrupados en aparatos o sistemas. El lenguaje anatómico es lo que tienen que estudiar del apunte de términos generales y especiales. Tenemos que imaginarnos al animal dentro de una caja, donde tenemos que empezar a describir las paredes de esa caja, tienen nombres, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que, si queremos describir algo que está en esta zona del animal, decimos que está hacia dorsal. Toda esta parte que mira hacia el dorso del animal es dorsal, utilizamos ese término. En la parte del piso o vientre del animal hablamos del término ventral. Hacia la cabeza diríamos que algo es craneal y hacia la cola que es caudal. Los términos generales nos sirven para dar direcciones en ciertos huesos que están inclinados con cierta oblicuidad y para establecer relaciones entre diferentes partes del cuerpo. Yo les puedo decir, por ejemplo, que este hueso de escápula se encuentra a dorsal del hueso húmero. O les puedo decir que este hueso de la zona de la pelvis, que es el coxal, se encuentra dorsal del fémur. También los huesos de la columna se pueden describir como que están a dorsal del esternón, que es el hueso donde se están insertando las costillas. La cabeza, les puedo decir que está craneal de estas vértebras del cuello. O el coxal está caudal de la escápula. Entonces, vamos a usar estos términos en anatomía permanentemente. Acá tenemos que analizar ahora los planos y cortes que podemos trazar en un animal. Podemos trazar un plano mediano que pase por el centro del animal, por la línea media, que me va a dividir al animal en derecha e izquierda. Puedo trazar un solo plano mediano, es único. Puedo trazar un plano transverso en el cuerpo del animal, que es esta línea. Este plano transverso en el tronco me lo va a separar en craneal y caudal. Ese plano transverso, si lo trazo en los miembros, me deja una parte proximal y otra distal.
que este es el plano transverso, por ejemplo, en el miembro pélvico. Si yo corto de esta manera, me deja una parte proximal y otra distal. Es similar, pero no es igual a hablar de plano y corte. Plano es una línea imaginaria. Corte es si yo lo pudiera cortar realmente. Otro de los planos que hay que estudiar es el sagital. Esta línea es un corte sagital que me va a dividir o me va a dejar dos porciones, una lateral y otra medial. En esta imagen del perro puedo trazar planos sagitales que sean también paralelos al mediano. Y me van a dejar, esta parte es el plano sagital, me va a dejar una parte hacia afuera que es lateral y una parte hacia el centro que es medial. Y otro plano que puedo trazar es el plano dorsal, que es esta línea llamada también horizontal. El plano dorsal me divide al tronco del animal en una parte dorsal y otra ventral. Si yo ese plano dorsal lo trazo en los miembros, me va a dividir en craneal y caudal hasta la mano y hasta el pie, es decir, en el antebrazo y en la pierna, pero me divide el plano dorsal en dorsal y palmar en la mano o dorsal y plantar en el pie. Les dejamos este cuadro para que ustedes repasen los planos imaginarios, cómo se llama cada corte. Solamente cambia en el plano dorsal, que se llama corte frontal. Los otros cortes se llaman igual que los planos. Y acá tienen cuántos puedo trazar, el mediano uno solo, pero todos los otros puedo trazar infinitos cortes sagitales, cortes transversos y cortes dorsales. Y acá tenemos un resumen de qué partes divide al cuerpo o divide a los miembros. Los usos que le vamos a dar, bueno, acá tenemos un animal, ¿no? Con los términos puestos a modo de repaso, todo lo que sea dorsal, ventral, craneal hacia la cabeza y caudal hacia la cola. Proximal y distal es cuando se producen estos términos cuando yo realizo un corte transverso en los miembros. Acá tenemos otra imagen para que ustedes repasen. Simplemente decir que en la cabeza no uso el término craneal, uso el término rostral. Y caudal sí lo uso, pero no craneal porque ya estoy en la cabeza, en el cráneo. Entonces lo reemplazo por rostral. Estos son otros términos, por ejemplo, superficial y profundo, son términos generales que se usan en otro tipo de órganos o partes. Superficial es todo lo que está hacia la parte de afuera, la parte más externa de un órgano macizo, y profundo es lo que queda hacia la parte central. Interno y externo lo uso en órganos huecos, esto es un aparato genital de vaca, y acá tenemos, por ejemplo, un útero abierto, todo lo que esté hacia afuera es externo, y lo que está hacia el centro o luz es interno. Y esto es un pulmón, donde ustedes pueden usar, por ejemplo, para dividir los lóbulos, la palabra medio, ¿sí? Del lado derecho, en el pulmón derecho, puedo describir un lóbulo craneal, un lóbulo medio y un lóbulo caudal. Y la palabra intermedio se usa para describir dos estructuras que están, una a lateral y otra a medial. Eso no tengo la foto, pero sería el caso de un carpo, los huesitos del carpo de un animal. Hay un hueso que se llama radial, que está medial, otro que se llama intermedio y otros dos que siguen hacia lateral, ¿sí? Ahora no los vamos a llenar de nombres, pero la palabra intermedio se usa para nombrar estructuras que están entre otras dos que están a lateral y a medial. A diferencia de medio, que se usa para describir estructuras que están una a craneal y otra a caudal. Entonces, lo usamos para alguna parte del cuerpo, región o estructura. Para poder comprenderlos tengo que revisar y aprenderme bien los cortes y planos anatómicos. Dijimos que proximal y distal, estos son términos, dejamos los generales y nos pasamos a los especiales, ¿sí? Por eso ya nos vamos a alguna parte o región del cuerpo. En los miembros voy a usar las palabras proximal y distal cuando corte en forma transversal. Todo lo que me quede hacia arriba es proximal y que lo que me quede hacia abajo, por decir así, es distal.
En la mano, términos especiales que se usan son, por ejemplo, dorsal y palmar. Eso es cuando realizaba un corte dorsal en la mano, o dorsal y plantar si lo uso al corte en el pie. Otros nombres que van a ver es axial y abaxial, repasen del apunte que hay dibujos. Todo lo que sea axial significa eje, es decir, está hacia la línea media del animal, y abaxial serían un término que se usa para lo que está hacia lateral del eje, ¿sí? Se va hacia afuera el abaxial, y el axial siempre busca el centro. Se usa en los dedos esto del bovino, por ejemplo, para nombrar ciertas partes o partes de unos huesitos sesamoideos. Se suelen describir caras axiales y abaxiales. Y dijimos que en la cabeza se usaba el término rostral para reemplazar al craneal. También otros términos especiales que van a ver, que van a tener que repasar, son anterior, posterior. Esos términos se usan en los párpados, por ejemplo, se usan en los labios, en el ojo. El ojo, por ejemplo, el globo del ojo tiene un polo anterior y un polo posterior. Tiene también, por ejemplo, si quiero describir un párpado, vamos a tener un párpado superior que está hacia arriba y un inferior que está hacia abajo. En los labios también, uso labio superior, labio inferior. Vamos a pasar al tema de osteología, que es el estudio, ¿sí?, de los huesos. Acá tenemos un esqueleto de una cabra. Siempre ubíquense en que esto es craneal, porque está el cráneo, y esto es caudal, esto es dorsal y ventral. Al esqueleto lo vamos a dividir para estudiarlo, ya vamos a avanzar un poquito, qué es lo que es el esqueleto axial, que comprende cabeza, columna, costillas y esternón, y el esqueleto apendicular de los miembros, ¿sí? El miembro torácico y el miembro pélvico. Entonces, el esqueleto axial dijimos que comprendía la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y el esqueleto apendicular, los dos miembros. Vamos a ver nosotros la anatomía, dijimos, comparada, por eso ponemos estas láminas para que ustedes vean que van a tener que estudiar los huesos del esqueleto del perro, también del equino, del bovino y del cerdo. Son las 4 especies que vamos a hacer más hincapié. Es la osteología es la parte de la anatomía sistemática que se encarga de estudiar el esqueleto. Ese esqueleto va a ser un conjunto de huesos, le van a dar al cuerpo las características propias de un animal y además le van a servir como soporte, ¿sí? El animal se va a mover por las distintas articulaciones que hay entre los huesos del esqueleto y se mueve, bueno, gracias a los músculos que se insertan en el esqueleto, pero el esqueleto sería el soporte de un animal. Los huesos son órganos duros, pasivos, porque en realidad no se mueven si no es por la acción de un músculo. De color blanquecino, están vascularizados, significa que les llegan vasos sanguíneos y también nervios. Son resistentes, pero al mismo tiempo tienen que ser elásticos. Cuando se unen entre sí, todos los huesos van a terminar formando el esqueleto, que ustedes van a tener que repasar cómo se clasifican los esqueletos. La estructura de los huesos, tenemos un tejido óseo propio, un tejido conectivo que a veces que lo recubre, que lo reviste. También hay tejido cartilaginoso que está asociado al hueso, sobre todo en sus epífisis, ya vamos a ver lo que es la epífisis. Hay tejido cartilaginoso en sus extremos. También una médula ósea puede tener el hueso en su parte central y hay vasos y nervios. Las funciones de los huesos es que soportan el peso del cuerpo, protegen partes blandas. Imagínense en la cabeza, ¿no? Todo el cráneo, por ejemplo, está protegiendo al encéfalo. Toda la caja torácica de las costillas están protegiendo al corazón, a los pulmones. Por eso les dice que protege estructuras blandas. Forman cavidades para alojar a los órganos. Forman articulaciones, por ejemplo, entre la escápula y el húmero va a estar la articulación del hombro. También tienen como función ser un sistema de palancas en el movimiento, en la locomoción del animal, y son reserva de calcio, de fósforo y otros iones. El hueso tiene, dijimos, tejidos conectivos que lo recubren. Hay por fuera una membrana que lo va a recubrir que se llama periósteo.
todo por fuera lo está recubriendo un periósteo, salvo en las áreas donde hay cartílago articular, que en esta zona podría haber un cartílago articular y en esta parte distal también. Y por dentro tiene otra membrana fibrosa que lo recubre, que es el endostio, ¿sí? Acá está con el 2, habría toda una membranita fina, delgada, que está por dentro. Esto es un hueso que tiene un corte sagital. Tiene realizado un corte paralelo al mediano y por la forma que lo cortó, me permite ver la parte interna con el endostio. Entonces, si es un corte sagital, este hueso va a estar dividido a su vez en una parte lateral y otra medial. Eso es lo que dejaba un corte sagital. Una parte hacia el medio, hacia el centro y una parte más lateral. La organización del tejido óseo tiene una sustancia compacta, ustedes ven acá con el 1, cuando está cortado en forma sagital me deja ver una especie de corteza externa. Esa es la masa compacta que hay en la periferia y se llama sustancia compacta o hueso cortical. Se encuentra en la diáfisis de los huesos largos, es decir, ya vamos a hablar de qué es la diáfisis o cuerpo de un hueso. Y la sustancia esponjosa es otro tipo de tejido, que son finas laminillas y que se entrecruzan en distintas direcciones, que ya vamos a ver también dónde está esa sustancia esponjosa dentro de un hueso largo. Esos son los tipos de tejidos que tienen los huesos, sustancia compacta y esponjosa. Y en el centro podemos llegar a tener, en los huesos largos está la médula ósea. Es un tejido que ocupa la cavidad medular, toda esta cavidad central se llama cavidad medular. Está sobre todo esa médula ósea y esa cavidad medular en los huesos largos. Entonces, ¿cómo estudiamos el esqueleto? Cuando yo les decía que tienen que estudiar el esqueleto, ¿cómo lo dividimos? En un esqueleto axial, apendicular y esplácnico. El axial, axis, habíamos dicho, significa eje, tenía la cabeza, incluía la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Y el esqueleto apendicular, les nombré que eran los miembros torácicos o anteriores. En los animales se llaman miembros anteriores, en un humano serían los miembros superiores. Y el esqueleto apendicular del miembro pélvico o pelviano serían los miembros posteriores. Después tenemos un esqueleto esplácnico o visceral, que eso son menos los ejemplos, son 2 ejemplos claves. Es el hueso del corazón del buey, o sea, los bovinos tienen un pequeño hueso dentro de su corazón, y el hueso del pene del perro. Es normal que los perros machos presenten un hueso dentro de su pene. Estos 2 huesos no están unidos al resto del esqueleto, por eso se llaman esqueleto visceral o esplácnico, están dentro de una víscera. Acá tenemos marcado en rosa el esqueleto axial y en celeste el esqueleto en celestito claro el esqueleto apendicular con los miembros torácicos y pélvicos, y en azul el esqueleto esplácnico, que en este caso, como es un esqueleto del perro, están marcando el hueso del pene del perro. Esto es lo mismo, con diferentes colores, en rosado el esqueleto apendicular. Miembros torácicos, ya vamos a nombrar los distintos huesos, y miembro pélvico. Esto es muy importante para la clase de hoy, cómo se estudian los huesos. Ustedes van a saber que los huesos tienen distintos nombres. El primer hueso que vamos a estudiar en anatomía es la escápula, que es un hueso el hueso de la base ósea, es la base ósea de la espalda, de la región de la espalda. Esa escápula, por tomar un ejemplo, ¿qué situación le vamos a dar? La situación de un hueso es ubicarlo con el plano mediano. Pueden ser impares o pares. En el caso de la escápula es un hueso par. ¿Por qué? Porque se repite del lado izquierdo o del lado derecho. Tenemos 2 escápulas o 2 húmeros. Por lo general, todos los huesos de los miembros van a ser pares. Los impares solamente las vértebras, algunos huesos del cráneo. ¿Sí? Vamos a ir dando algunos ejemplos después de huesos impares. Entonces, si tengo que dar una situación respecto al plano mediano, es si están repetidos a ambos lados del plano mediano o si hay uno solo. Si están repetidos son pares y si hay uno solo son impares. Después está la situación respecto a los huesos vecinos.
Yo puedo decir, la escápula, ¿cómo está con respecto a otro hueso? Por ejemplo, con respecto al húmero. La escápula, vamos a volver a una foto. La escápula con respecto al húmero se encuentra a dorsal del húmero. O puedo describir que el húmero está a distal de la escápula. Es decir, tengo que empezar a usar los nombres que habíamos visto en los términos generales. ¿Por qué yo hablé de dorsal en la escápula y de distal en el húmero? Cuando yo hablo de la escápula, en esta región de la espalda y en esta región de la pelvis o de la grupa del animal, tengo que hablar de dorsal y ventral. Lo que está arriba y abajo yo lo describo como dorsal y ventral. Pero ahí ya trazo una línea, todo lo que queda por debajo de esa línea ya empiezo a hablar de proximal y distal. Es decir, el húmero, que es un hueso largo, va a tener un extremo proximal y un extremo distal. El fémur también, un extremo proximal y un extremo distal. Entonces, si yo tengo que decir cómo está el húmero respecto a la escápula, está a distal, ¿sí? Porque está abajo. Bueno, eso es dar una situación con respecto a los vecinos. Hay huesos que pueden estar a lateral, por ejemplo, las costillas, ¿sí? O la escápula respecto a las costillas. La escápula está apoyada sobre las costillas, entonces está a lateral de las costillas. A lateral y también hacia adelante, es decir, hacia craneal de las costillas. Bueno, ¿cómo es la dirección de los huesos? Los huesos tienen una dirección absoluta y otra relativa. La dirección absoluta es aisladamente, es decir, extraigo un hueso del esqueleto y voy a decir si ese hueso, sacándolo del esqueleto, es curvo como una costilla o puede ser recto como un metatarsiano. Por ejemplo, estos son los metatarsianos. Son huesos rectos. Estos son los metatarsianos, estos son los metacarpianos. Entonces, sacándolo del esqueleto pueden ser curvos, rectos. La dirección relativa es algo muy importante que tienen que saber. La dirección relativa es según la posición que ocupa un hueso en el esqueleto. Pueden ser horizontales los huesos, oblicuos o verticales. Si yo me voy a este esqueleto, yo le puedo decir, dijimos que el metacarpiano o metatarsiano son verticales, porque van bien dirigidos desde proximal a distal, bien en forma vertical. Pero la escápula no es un hueso vertical, es un hueso oblicuo. Tiene volvamos a esto, una dirección relativa oblicua. Y cuando tengan que decir una descripción de la escápula, por ejemplo, o del fémur o del húmero, nos van a tener que decir en qué sentido es oblicua. Por ejemplo, esta escápula, ¿qué oblicuidad tiene? Para dar la oblicuidad de un hueso, yo tengo que tomar puntos, ¿sí? Por ejemplo, esta parte más dorsal de la escápula, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia la cabeza o la cola? Mira hacia la cola, por lo tanto tiene una oblicuidad dorso-caudal, ¿sí? Ese es darle un sentido a la dirección. Si yo trazo una raya acá y tengo que decir la dirección relativa de la escápula, tengo que decirle que es un hueso que está oblicuo, dorso-caudal. Si yo tomo el punto de abajo de la escápula, puedo decirle también que el punto más de abajo se llama ventral. ¿Y hacia dónde mira el punto ventral? Hacia la cabeza, por lo tanto es ventrocraneal. Eso es dar otro sentido que también está bien. Puedo tomar el punto más dorsal o el punto más ventral. Y después de decir, si apunta a la cola, es dorso caudal. Si esto más ventral apunta a la cabeza, es ventrocraneal. Bueno, lo mismo pueden practicar con el húmero y con los distintos otros huesos, ¿no? Por ejemplo, si les doy, ¿qué dirección relativa tiene el húmero? ¿Tomo el punto de arriba? No digo dorsal acá porque les expliqué que en el húmero hablo de proximal y distal. Entonces, la dirección relativa del húmero es próximo craneal. O puedo decir en la parte más distal, ¿hacia dónde mira? Hacia la cola.
Entonces, disto, caudal. Los dos puntos que tomes también, puedo elegir uno solo. Es decir, dirección relativa del húmero oblicuo próximo craneal. ¿Cómo seguimos con el estudio de los huesos? La conformación de los huesos. Conformación también tenemos relativa y absoluta. Relativa es compararlo con figuras geométricas. La escápula, por ejemplo, es triangular, pero un húmero va a ser cilíndrico. Y la conformación o forma absoluta, también es muy importante, tienen que saber si los huesos son largos, planos, cortos, así se clasifican dependiendo de la conformación absoluta. Es la relación que hay entre el largo, el ancho y el espesor. Entonces, de esta parte lo más importante, bueno, tienen que saber el nombre del hueso, qué situación tiene, si son pares o impares, cómo se relaciona ese hueso con un vecino. Y de esta parte lo más importante es la dirección relativa. Saber si son verticales, oblicuos, explicando la oblicuidad que yo les dije, u horizontales. En esta parte hay que hacer hincapié en la conformación absoluta, es decir, la relación entre el largo, el ancho y el espesor. Esa conformación absoluta es clasificar a los huesos en planos, largos, cortos, que ahora vamos a ver ejemplos. Esta es la clasificación de la conformación absoluta, o también dijimos según la forma. Huesos largos, ¿dónde va a haber huesos largos en un esqueleto? En los miembros, principalmente. Huesos cortos, por ejemplo, en la columna. Huesos planos, la escápula es un hueso plano, están en las tapizando cavidades o en la región de la espalda o en la región de la grupa del animal. Huesos irregulares son las vértebras también, yo le dije como hueso corto, pero los huesos irregulares, hay autores que las vértebras las clasifican como huesos irregulares y dejan para huesos cortos a los huesos del carpo y del tarso. Bueno, y acá les dejamos todo un resumen de los huesos largos que tienen que estudiar. Predomina un hueso largo, le va a predominar el largo sobre el ancho y el grosor, ¿sí? Esto es un fémur. Actúan como columnas de soporte y palancas. ¿Y dónde están los huesos largos? En los miembros. ¿Qué partes tiene un hueso largo? ¿Sí? Antes habíamos visto una foto y ustedes quedaron a lo mejor un poquito pendiente, quiero que era la diáfisis. Un hueso largo tiene tres partes, o sea, dos epífisis, que son los extremos, una epífisis llamada proximal, otra distal, y una diáfisis o cuerpo en la parte central. Si yo lo corto en forma sagital, dijimos que adentro tenía una cavidad medular donde va a estar la médula ósea. ¿Cómo está irrigado un hueso largo? Tiene arterias que le llegan, ¿sí? Suele haber agujeritos en los huesos, que son forámenes, ¿sí? Cuando vean la palabra foramen significa agujero. Esos forámenes es para que se introduzcan vasos y nervios. Entonces entra ahí suele haber un foramen más grandecito, que se llama foramen nutricio, y ahí se introduce la arteria nutricia, que es una de las que les trae aporte, por ejemplo, a la diáfisis. En las epífisis le llegan también arterias, pero no en la epífisis en sí, sino entre la epífisis y la diáfisis hay otra zona que se llama metáfisis. Ahí suelen llegar también arterias que se llaman arterias metafisiales o metafisiarias. Y otras que van a ese tejido conectivo que rodea el hueso, que son las arterias periostales, porque llegan al periósteo. Los huesos planos, esta es una escápula que ustedes tienen acá a la derecha, una escápula de una vaca. ¿Por qué son planos? Porque predomina el ancho, ven que son anchos, sobre el largo y el grosor. No tienen cavidad medular, sí se le van a describir caras, acá estamos viendo una cara, se le van a describir bordes y ángulos, ¿sí? Acá tengo un ángulo, otro y otro, ¿sí? Como es triangular va a tener tres ángulos este hueso. Y este ejemplo, bueno, es de la escápula. Los huesos cortos
Todas las dimensiones son similares, el largo, el ancho, el grosor son similares. Acá tenemos uno de los huesos del carpo. No tienen cavidad medular y también se le van a describir caras, bordes y ángulos. Son los huesos del tarso y del carpo. Funcionan como amortiguadores en los choques, ¿sí? En el choque significa en el impacto. Cuando el animal pisa, es como que los huesitos estos desvían las fuerzas hacia otros huesos. Y los huesos irregulares, acá tenemos una vértebra cervical de la parte del cuello del animal, tienen forma irregular, son impares, y ejemplos son las vértebras y ciertos huesos de la base del cráneo, que lo vamos a ver más adelante, también son irregulares. Estos relieves, hay ciertos relieves que ustedes tienen que estudiar. Ustedes van a ver que dentro del esqueleto hay a veces partes que sobresalen, son llamadas proyecciones, y otras que se deprimen, ¿no? Son depresiones. A su vez, esas proyecciones las podemos clasificar como articulares o no articulares. Entonces hay un listado de nombres que van a empezar a manejar de a poco. Cuando ustedes vean la palabra cabeza dentro de un hueso, por lo general siempre la cabeza es una proyección que está articulando con otro hueso. Los cóndilos también son proyecciones que articulan con otro hueso. La tróclea, facetas, por ejemplo, son todos nombres que vamos a empezar a manejar en los distintos huesos. Y hay otras proyecciones que son para que se fijen músculos. Esas no son articulares. Por ejemplo, una tuberosidad, un tubérculo, un trocánter. Todos estos nombres ahora están mezclados, pero después cuando nosotros empecemos a estudiar cada hueso, ahí van a empezar a ver, por ejemplo, la escápula, qué nombre de todo esto va a presentar, ¿sí? Y después tenemos depresiones como la cavidad glenoidea, cotiloidea, la palabra fobia, que significa fosa. Todos estos nombres son depresiones que articulan. Y después otras depresiones que no articulan, por ejemplo, un surco, un agujero. Ahí no voy a tener un hueso pegado, sino que a lo mejor va a llegar a cierto surco y se va a insertar un músculo. Va a llegar un músculo y se va a pegar. Entonces, acá tenemos más dibujos. ¿Qué es lo que es una cabeza? Esa es la cabeza del fémur. Es una eminencia que articula. Estos son los cóndilos del fémur. Y acá tenemos la tróclea del fémur, ¿sí? Son distintas formas, por eso no es lo mismo hablar de cabeza que de cóndilo o de tróclea. La tróclea, por ejemplo, tiene dos, es como si fuera el carretel de un hilo. Tiene un surco central y dos labios. Si tiene esa forma, es llamado tróclea. Eminencias que no articulan, por ejemplo, en la tibia hay una cresta de la tibia, una tuberosidad de la tibia, ¿sí? La tibia es el hueso de la pierna. Acá tenemos un trocánter en el fémur, era otra eminencia no articular, se fijan músculos acá. Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, otros nombres que estaban nombrados dentro de ese cuadro general. Apófisis, ¿sí? Son como especie de puntas que tienen ciertos huesos. Espina, esto lo vamos a estudiar en el primer hueso que vamos a ver, que es la escápula. Hay una espina de la escápula, un cuello. Son como zonas que se deprimen los cuellos. Después tenemos otros nombrecitos como las eminencias, son elevaciones, esto es una tibia. Hay ciertas líneas, a veces están descritas líneas en los huesos, también para que se fijen músculos. Tubérculos, esto es una vértebra cervical, que es la primera vértebra cervical, que es el axis, perdón, el atlas, y tiene un tubérculo, ¿sí? Una elevación. Depresiones que articulan. La cavidad glenoidea, ¿sí? Es la cavidad que tiene para articular la escápula. Esto es una escápula vista desde abajo, desde ventral. Para que ustedes noten la cavidad glenoidea. ¿Quién va a estar articulando en esta cavidad glenoidea de la escápula? La cabeza del húmero. Y esta es la cavidad cotiloidea, que en realidad también tiene otro nombre, que es el acetábulo, que es donde articula
Esto, si ustedes prestan atención después en un esqueleto, se van a dar cuenta que acá está articulando la cabeza del fémur. Depresiones que no articulan, por ejemplo, agujeros. Hay grandes agujeros en ciertos huesos, escotaduras, son todas depresiones que no articulan. Incisuras tienen ciertos huesos, fisuras hay en la cabeza, por ejemplo. Después tenemos otras depresiones que son llamadas fosas, surcos, fobias. Acá dijimos que anteriormente esto no articulaba. Acá hay algunas como este tipo de fosa que están participando en una articulación, ¿sí? Esto no, esta fobia no es articular. Acá vamos a empezar a hablar ahora de la escápula y para eso hay que estudiar a la escápula en forma comparada. Esto es una escápula de bovino, esta es una de equino, una de cerdo y una de perro. No importan los tamaños, ¿sí? Acá, no importa el tamaño, que a ustedes les parece que este perro es gigante como un bovino, pero esto no es así, esto a veces en la foto se pierde un poco los tamaños, pero la escápula de bovino y equino son mucho más grandes que la escápula de perro, incluso que la de cerdo. Lo que pasa es que esta foto está ampliada. Entonces guarda que por ahí en las imágenes de Atlas se pierden un poco los tamaños. Acá tenemos pequeño rumiante, que yo le decía que a veces vamos a hablar de la vaca en sí o vamos a hablar de un pequeño rumiante como una cabra. Tenemos todo el miembro torácico de un pequeño rumiante. Yo les voy a repasar los huesos que tiene el miembro torácico. Tiene una escápula, un húmero, un radio y una ulna o cúbito. Los huesos del carpo, que serían la muñeca de ustedes, el metacarpo y los dedos, ¿sí? Los dedos tienen 3 falanges, falange proximal, falange media y falange distal. Yo se lo voy a mostrar mejor en un esqueleto de equino. Ya en la clase que viene vamos a seguir hablando de los huesos, no nos vamos a meter mucho con la mano, pero la mano de un animal es desde el carpo para abajo, ¿sí? Hacia distal. Carpo, metacarpo. Y las 3 falanges más unos huesos sesamoideos que tenemos forman la mano, ¿sí? De un animal. Acá tenemos la mano, por ejemplo, de un perro. Desde los huesos del carpo, metacarpo y las falanges que forman los dedos. Vamos a centrarnos ahora más de todo en la parte proximal. Solamente hoy voy a hablar de la escápula. Para estudiar la escápula tenemos que tener en cuenta si la estamos viendo desde una zona lateral o la estoy viendo desde medial, por ejemplo. Por eso son importantes los términos. Ustedes siempre tienen que estar ubicados. Si le dice superficie lateral, es porque se realizó un plano o un corte sagital y yo la estoy viendo desde la parte más externa, desde lateral. Esto es una escápula izquierda de equino, ¿sí? Entonces, ¿qué se le describe? Una tuberosidad de la espina, que es esta parte central. Tiene fosas, yo en esta cara lateral le puedo ver una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa, que es todo esto, un cuello de la escápula, se le puede notar. La espina es todo esto que sobresale, es la espina de la escápula. Si yo la miro desde la cara costal o medial, yo la giré a la escápula y la estoy viendo desde adentro. Entonces acá voy a ver otra fosa, que es la fosa subescapular. Y acá están descritos los bordes, pero yo los bordes también los puedo ver desde la otra cara, desde la cara lateral. La escápula tiene un borde dorsal, un borde craneal, porque mira hacia la cabeza, un borde caudal, y después ya me voy a los ángulos, ¿no? Describirle un ángulo craneal, un ángulo caudal y un ángulo ventral. En el ángulo ventral tengo un tubérculo que apunta hacia craneal que se llama tubérculo supraglenoideo. Y hay un proceso en la parte medial que se llama proceso coracoides. Volvemos a la cara lateral del bovino en este caso, ¿sí? Tenemos la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa,
la espina de la escápula, fíjense que la espina de esta escápula es distinta a la espina del caballo que vimos recién, porque termina en ángulo recto. Ese ángulo recto que tiene acá en ventral se llama acromion. Solamente el acromion lo tiene la vaca y el perro. También presenta un cuello, esta escápula. Y si la miro desde la parte costal o medial, esta va a ser la cara costal. Volvemos a describir los bordes, dorsal, caudal y craneal. Tenemos la cara, en la cara costal, a la fosa subescapular. Y tenemos acá en proximal lo que se llama cara o superficie serrata, ¿sí? Porque son unas áreas rugosas para que se inserten músculos. También está marcado el tubérculo supraglenoideo y el proceso coracoides hacia medial. Si yo la miro desde distal o desde ventral, voy a ver toda la carita articular para la cabeza del húmero que se va a llamar cavidad glenoidea. ¿Sí? Entonces esta va a ser la parte lateral, acá se ve la punta de la espina y esto es la cara medial. El tubérculo supraglenoideo me queda siempre hacia craneal. Y el proceso coracoide se ve en esta parte. Esto es de un pequeño rumiante, se los dejo, los nombres son los mismos, es decir, esto es un modelo para que ustedes vean cómo se estudian los huesos. Tienen que agarrar el listado de nombres, ustedes van a tener un listado de nombres donde vamos a tener que analizar, bueno, ¿qué caras tiene el escápulo? Una cara lateral y una cara medial o costal. Y después empezar a ver qué bordes tiene, qué ángulos tiene, cómo se llama su cavidad articular. Entonces les dejamos estas imágenes de los atlas para que ustedes comparen en los distintos animales cómo se van ubicando esos nombres que tenemos que saber para poder describir una escápula. Siempre vamos a hacer hincapié en los mismos nombres, ¿sí? La fosa supraespinosa que se ve en la cara lateral, la fosa infraespinosa. También veo la espina en la cara lateral. Como es un pequeño rumiante, esta cabra también tiene el acromion, o sea, los rumiantes tienen acromion. Y la zona del cuello. Cuando lo giro, voy a ver la parte de la cara costal o medial con la fosa subescapular. Y la superficie serrata que siempre se ve desde medial. El tubérculo supraglenoideo siempre me queda hacia craneal. Este nombre hay que saberlo porque es una eminencia importante. Nace un músculo nombrado muy importante que es el bíceps. El bíceps braquial tiene su origen en este tubérculo supraglenoideo. ¿Por qué se llama supraglenoideo? Porque está arriba de la cavidad glenoidea. Y acá les dejo las imágenes del porcino para que ustedes las analicen, ¿sí? Lo que tiene el porcino muy notable es en esta parte de la espina, una tuberosidad de la espina muy marcada. Las especies que tienen tuberosidad de la espina son el equino y el porcino, pero en el porcino son muy grandes las tuberosidades que tiene la espina. Esto se los dejo, todos estos nombres son los mismos que hemos estado viendo para que ustedes repasen en el porcino. Y también finalmente les voy a dejar las fotos de los carnívoros para que ustedes tengan las mismas fosas que estuvimos nombrando, las mismas partes, y dijimos que los carnívoros, en este caso el perro, tiene acromion, que es la terminación en forma recta de la espina. Ese acromion no lo tiene el cerdo y no lo tiene el equino. Les dejo la cara costal del carnívoro para que repasen los distintos bordes y la fosa subescapular, que también es importante, el tubérculo supraglenoideo mira hacia craneal. Bueno, y les dejo unas imágenes finales para que ustedes comparen las espinas de las escápulas de los distintos animales. Y después van a tener que completar una guía donde todo esto que estuvimos hablando nos va a servir para contestar las preguntas de la guía de osteología. Acá les dejo comparaciones entonces de las distintas fosas. Ustedes cuando analicen se van a dar cuenta que las fosas supraespinosa e infraespinosa no son del mismo tamaño en todos los animales.
Las fosas supra e infraespinosas son del mismo tamaño en el perro, pero en los otros animales no. ¿Sí? Analicen cuál de ellas es más grande. La tuberosidad de la espina dijimos que tenía mayor desarrollo, que está con el número 3, en el cerdo y también en el equino. El acromion está presente en bovino y canino, ¿sí? Está con el número 4, es la terminación de la espina. La apófisis coracoide está con el numerito 5. La apófisis coracoides en realidad en otro tipo de animales es un hueso que está bien desarrollado, que es el hueso coracoides. Pero en estos mamíferos domésticos que estamos estudiando, el hueso coracoides se pierde y queda muy pequeño y pegado a la escápula. Por eso queda como una apófisis. Pero si estuviéramos viendo, por ejemplo, el esqueleto de un ave, habría un hueso coracoide bien desarrollado, porque el ave en la cintura escapular no solo tiene la escápula, sino que tiene el coracoides y la clavícula. Nosotros solamente en estos mamíferos vamos a hablar de la escápula, no tenemos coracoides y clavícula. Bueno, esto es todo por hoy, por la clase de hoy. Esta es la primera clase. Así que bueno, este es mi correo electrónico. Por cualquier consulta siempre nos vamos a estar manejando con los grupos de WhatsApp y con este correo electrónico.